Muchas veces hemos comentado, sobre todo hablando de la Santísima Virgen María, la importancia de un sí, del sí a Dios, porque las consecuencias son inimaginables. Lo que Dios hace en la vida de las personas cuando uno dice que sí, y las vidas de otras personas que son tocadas. Pero hay personas cuyo sí es de una trascendencia que no se puede calificar con la palabra humana. Por supuesto, el sí más importante es el sí de María, porque sobre el fiat, sobre el sí, sobre el hágase de la Santísima Virgen, está edificado el sí de todos los hombres, incluido el sí de su Hijo. Claro que ella no podía decir que no, porque sería resistirse a la gracia, que es imposible en ella, pero no deja de ser un acto libre de su voluntad. Pero hoy se nos presenta un caso importantísimo, de una importancia que nunca podremos medir, porque se trata nada más y nada menos que de un apóstol y de un evangelista. Hoy celebramos la fiesta de San Mateo, que como digo es apóstol y evangelista, y obviamente el pasaje evangélico es aquel en el que él mismo cuenta la historia de su encuentro con Cristo, porque su encuentro con Cristo le iba a cambiar a él la vida, pero su cambio de vida y su evangelio, ¿cuántas vidas no han cambiado? Porque él ha sido palabra de Dios. Dios ha dicho su palabra, Dios ha dicho su verbo, Dios ha hablado al hombre en las palabras de este hombre, porque la palabra de Dios es palabra de Dios y palabra humana. Eso todos los que hemos estudiado lo básico de la Sagrada Escritura lo sabemos. El autor principal de la Biblia es Dios, por eso es palabra de Dios, pero con el pleno concurso, con la plena inteligencia, con las características y sobre todo la libertad del autor humano. Mateo 9:9. En aquel tiempo vio Jesús pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió, y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». ¡Qué maravilla! En apenas 4 versículos, la historia de un hombre a quien Cristo se le cruzó por el camino. Él se ha cruzado conmigo, me ha puesto la vida patas arriba, me ha dado media vuelta, y de ser un traidor, un canalla, un cobrador de impuestos a mi propio pueblo en favor de un imperio explotador y enriquecerme yo a su costa, me he convertido en apóstol y evangelista, en amigo de Cristo. Lo perdí todo, lo dice San Pablo también, por él lo perdí todo, por Cristo lo hemos perdido todo, por Cristo lo pierden todos sus amigos, lo pierden los santos, lo pierden los misioneros. Qué bonito es poder decir a pleno pulmón y gritarlo desde las azoteas: Cristo Jesús, por ti lo he perdido todo, no me queda nada, ni la mesa, ni las monedas, ni la banqueta, ni nada de nada. No tengo nada y soy el hombre más feliz del planeta. Él se levantó y lo siguió. Una sola palabra. Mirad que nosotros nos hemos dicho unos a otros tantas palabras que a veces no han servido de nada. Él le dice una sola palabra. Le dice: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Así de sencillo, me atrevo a decir que así de lacónico, así de normal, así de aparentemente intrascendente. Pero mirad lo que no iba a cambiar la vida de un hombre. Y a ti y a mí, ¿dónde se nos ha cruzado Cristo por el camino? Todo sacerdote tiene una historia que contar. Toda religiosa, toda hermana, toda monja tiene una historia que contar. Todo bautizado tiene una historia que contar. Y no hay dos historias iguales. No hay vocaciones en serie, no hay vocaciones de fábrica. Todas son únicas, todas son irrepetibles, todas son voz de Dios en mis adentros. Un hombre que se ha metido
dentro, sin pedir permiso. No me ofrece opciones, no me da posibilidades. Es o seguirle o no seguirle, el todo y la nada, la luz o la tiniebla, la vida o el sinsentido, el horizonte de eternidad o una vida a rastras como un gusanito. Qué maravilla es cuando Cristo entra en tu vida y te llama por tu nombre y te dice, ven y sígueme, y tú lo dejas todo. Y mirad, esto no nos ha pasado una sola vez, nos han pasado tantas veces. Ese es el ven y sígueme de la conversión. Y Jesús entra en la casa de este hombre y se sienta con una pandilla de pecadores, con unos indeseables. Tan es así que los fariseos quedan escandalizados. Dice, pero vuestro maestro, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Ellos no saben qué decir, pero Jesús sí sabe lo que tiene que decir. Y les dice, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, a que se conviertan, a que se arrepientan de su mala vida, a que empiecen por un camino diferente. Pues que para cada uno de nosotros esta llamada, esta voz de Dios, esta palabra viva, que es la que el Señor proclama en este día, en este precioso pasaje evangélico, a todos nos toque el corazón, se nos abra el corazón, a todos se nos ilumine la mente, porque Cristo pasa y pasará otra vez, y pasará hoy, y pasará 1000 veces. No es que nos ha llamado una vez, es que nos está llamando cada día. Hoy mismo, al escuchar esta palabra, Cristo pasa otra vez por mi vida y dice mi nombre y me llama y quiere que lo vuelva a dejar todo, porque mirad, en el seguimiento de Cristo, lo que llaman en latín la sequela Christi, en el seguimiento de Cristo siempre se nos van pegando cosas por el camino. Y es verdad que lo hemos dejado todo, y también es verdad que lo hemos vuelto a acumular todo. Y a lo mejor hoy Jesús, después de tantos años, vuelve a decirme, sígueme. Y yo me doy cuenta que me he vuelto a sentar a la mesa de los impuestos, y que he vuelto a recoger mis dineritos, y que he vuelto a la vida de antes, como los apóstoles se desanimaron y volvieron a la barca, a la pesca y a las redes. ¿Por qué? Pues porque no acababan de fiarse, porque creían que había terminado la historia. ¿Cuántos sacerdotes desilusionados, cansados, hastiados, aburridos, a punto de tirar la toalla? ¿Cuántos sacerdotes hoy, esta mañana, vuelven a escuchar a Jesús que dice, sígueme, 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 no te canses, sigue, una brazada más? ¿Cuántas religiosas desanimadas que después de tantos años dejan la vida religiosa, muchas veces traicionando a Jesucristo? ¿Cuántos padres o madres de familia, cuántos matrimonios que dices, no, después de 30 años, 20 años, 17 años, se han separado? Sígueme, sígueme, no te canses, no te desanimes, nunca pierdas el entusiasmo. Levántate, déjalo todo. Has pecado, yo he pecado, ¿cuántas veces no habré pecado? Pero Él ha vuelto a entrar en mi casa, se ha sentado a mi mesa, y si a ti te escandaliza que a mí, pecador, me siga llamando Cristo por mi nombre, es que no has entendido nada del Evangelio. Que tú sabes que yo soy un pecador y sigo siendo evangelizador, es que no has entendido nada. Porque Jesús nos vuelve a decir a ti y a mí y a todos, sígueme. Le dijo a Simón Pedro, me has negado, pero ámame, ámame más, apacienta mis ovejas, apaciento a mis corderos. Pablo que dice, yo que era un perseguidor y un blasfemo. La conciencia de pecado para nada puede de ninguna manera apagar el seguimiento. Que nunca me desanime, que nunca le deje de seguir, que le acompañe siempre, que siempre esté a su lado. Por eso, para nosotros, la celebración de esta Santa Misa tiene que ser una preciosa oportunidad de saber que Jesús Eucaristía, Jesús palabra viva, está aquí de pie, como pasó por la orilla, como pasó al lado de Mateo, de Leví, y le dijo, sé quién eres, pero quiero que me sigas. Yo no me he equivocado, sé a lo que te dedicas, sé el daño y el mal que has hecho, pero me he fijado en ti
por razones que tú jamás comprenderás. Sígueme. Di que sí, como ha dicho sí mi madre, que digamos sí como la Virgen, como Leví Mateo, como todos los santos de la historia de la Iglesia, que conscientes de su pecado, de su miseria, de su fragilidad, de su debilidad, creyeron mucho más en su amor y en su misericordia que en la fragilidad quebradiza de su pecado. Señor, vuelve a pasar a mi lado, vuelve a decirme, sígueme, para que yo me levante y te siga siguiendo y nunca me canse de seguirte y hasta el último aliento de mi vida siga caminando y te siga siguiendo.